Estaba un niñito una vez en la escuela dominical y la maestra enseñó acerca del fin del mundo y todos los chiquitos estaban totalmente asustados, ¿verdad? Entonces ella empezó a preguntarle a cada uno: ¿qué va a hacer usted cuando todo se esté destruyendo y se esté despedazando? Y cada chiquito ahí más o menos decía algo, ¿verdad? Y llegaron donde uno que era de apellido Díaz. ¿Y usted qué va a hacer? Y dijo el niñito: yo cogería la Biblia y me pararía encima, dice. Y entonces le dice la maestra: qué raro, ¿por qué? Dice: porque la Biblia dice, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este chiquito entendía muy claramente, amados hermanos, algo que usted y yo tenemos que tener muy claro en el día de hoy, que es la importancia de la palabra de Dios. Amén. Nos ha tocado vivir una época donde se ha denominado una época posverdad. A veces oímos términos, ¿verdad? Y no nos imaginamos lo que eso está queriendo decir. Pero esta es una frase muy destructiva, hermanos, muy peligrosa. Una era posverdad, que es real. La descripción es real, no es ninguna suposición. De verdad nos tocó vivir en lo que pasó ya, que es un mundo que se asentaba sobre verdades. Todo tenía una base clara y firme sobre la cual actuar. Y nos tocó ver el final de ese mundo y entrar a este nuevo mundo que estamos ahora, que se denomina a sí mismo un mundo post-verdad. Lo que quiere decir es que ya la verdad pasó. Ya ahora no nos establecemos con ninguna verdad. Todo vale. Todo vale. Y es lo que cada uno sienta. La época actual se enfatiza mucho y se caracteriza por sensaciones, por sentimientos. Si usted siente que sale bien, suena bien, se siente bien, no existe la verdad. Porque usted puede ser que diga: bueno, pero es que yo vivo con mi novia, pero puedo tener más novias. De hecho, se está queriendo hacer ley la poligamia. Ya no son de muchas novias, sino muchas esposas o muchos esposos, porque los derechos son iguales para cualquiera, ¿verdad? No es el asunto nada más de varias esposas. Lo que están llamando actualmente multifamilias, que entonces pueden vivir, ¿verdad?, en la casa, o 3 hombres con una mujer, o una mujer con 3 hombres, es lo mismo. o 3 hombres con una mujer, o 3 mujeres con un hombre, como sea. Y de ahí todas las variaciones que usted pueda pensar, las famosas multifamilias que se están hablando hoy. ¿Por qué? Porque no existe la verdad. O sea, ¿quién dice que tiene que ser así o que tiene que ser asá? El mundo de hoy dice: no existe la verdad, estamos viviendo en un mundo post-verdad. Eso sirvió para otros tiempos. Y también tenemos que darnos cuenta, hermanos, que si siempre se ha contrariado la palabra de Dios como algo verdadero, como algo de verdad que es de Dios, hoy mucho más. Y se ridiculiza la Escritura. Siempre ha sucedido, pero hoy más. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de esto, porque primero que estamos en una cultura posverdad, donde dice no existe ninguna verdad, que de hecho eso es una contradicción, porque cuando alguien dice no existe la verdad, o sea, la verdad es que no existe ninguna verdad, es una contradicción, ¿verdad? Así es, dice la Escritura que los hombres profesando ser sabios se hicieron necios. Son unas señoras estupideces, ¿verdad? Pero tenemos que estar entendidos del mundo en el que estamos viviendo. Es una era posverdad donde se supone que no existe la verdad. Y la otra cosa es el ataque tan directo hacia la palabra de Dios, donde es un libro obsoleto, un libro legalista, un libro que promueve el odio
porque cuando se establece una verdad de algo, entonces hay una minoría que está siendo afectada y entonces eso se llama odio, ¿verdad? Cuando las feministas van a sus manifestaciones y dicen hay que matar a los hombres, eso no es odio, ¿verdad? Eso no es odio. Oh, qué lindas ellas, ¿verdad? Pero si alguien dice que esto eso sí es odio. Entonces tenemos que reconocer, hermanos amados, la época que nos tocó vivir y la importancia que más que nunca tiene la misma palabra del Señor. Y eso es lo que quiero hablarle hoy. Abra su Biblia a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este pasaje el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a que escribiera que la escritura, del griego la palabra grafé, palabra escrita que existía en ese momento. En este momento Pablo está escribiendo un poco más allá del año 60 después de Cristo. Ya existía la palabra escrita, todo el Antiguo Testamento, y era considerado la palabra de Dios y era escrita. Yo quiero que entendamos que se estaba refiriendo a textos escritos, no a la palabra de Dios que un profeta venga y dice, ¿verdad? Esta es palabra de Dios, que también se daba en aquel entonces, se da hoy también, sino se estaba refiriendo a lo escrito. De hecho, unos versículos anteriores, ahí el 15, Pablo, hablándole a Timoteo, le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En este pasaje aquí, inclusive Pablo le añade la palabra sagradas. Los sagrados escritos. Existía ya esa palabra escrita, que en ese momento era solamente el Antiguo Testamento. Luego empezaron a ver otros escritos como los evangelios y las cartas que conforman el Nuevo Testamento. Y Pablo, el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Amados hermanos, toda la lucha que nos tenemos los cristianos con el resto de los que no quieren creer en Dios es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo toda la escritura, se está refiriendo a los libros escritos hasta ese entonces, es inspirada por Dios. Y usó la palabra inspirada, que la Biblia la usa mucho. Se recuerda cuando allá en Génesis capítulo 12 nos habla de la creación del hombre, que Dios dice que cogió barro, formó al hombre, ¿verdad? Y dice y sopló aliento de vida en él. Siempre la Biblia nos habla de esta inspiración, de este soplo de Dios, que es la vida de Dios que entró en Adán. El Espíritu de Dios trajo vida. Pues siempre aparece esta connotación de Dios creando, Dios haciendo siempre a través de su aliento, de su soplo. Y dice, toda la escritura, la grafé, lo que está escrito, fue inspirado, fue soplado por Dios. Amén. Y por eso es que le llamamos la palabra de Dios. Siempre el diablo y todos sus secuaces, decía alguien por allá, han venido en contra de esa inspiración de la palabra de Dios. Diciendo, no, la Biblia es una colección de libros antiguos. Para los que quieren respetarla por lo menos un poco, darle un cierto lugar, le pueden dar el lugar de escritos antiguos, como aquel otro y aquel y el de más allá, pero es plenamente un escrito más antiguo, los que la respetan, ¿verdad? Pero jamás inspirada, jamás palabra de Dios. Y claro, habrá otros que ya dicen que son puras fábulas y mentiras y todo, pero muy importante, hermanos, en medio de una época de posverdad, donde se dice no existe la verdad y donde hay tanto ataque por la Biblia, que usted y yo estemos seguros, firmes de que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios.
que no vino por voluntad humana. Luego dice también, toda la escritura es inspirada por Dios, y dice y útil. Amados hermanos, la palabra de Dios es útil, amén, es provechosa, sirve, no es un asunto, y se lo digo y yo lo menciono muchas veces. Desde que conocí al Señor, a mis 13 años, tuve un encuentro con la verdad de Dios. Dios tocó mi vida y fue una transformación maravillosa en mi vida desde entonces. Ha sido y sigo enamorado de Dios, sigo enamorado de su palabra. Es una locura que me agarró desde los 13 años. Esta experiencia con el Señor, y luego el Señor me llama a predicar y enseñar la palabra. Y lo que me emociona de esto, hermanos, es que verdaderamente la palabra de Dios es útil, es provechosa, es práctica, es real, amén. Y es la otra cosa, que no es religiosa. Yo siempre lo he dicho, y los que me conocen de años saben que siempre yo no podría ser religioso, no puedo pertenecer a una religión donde hay que hacer así y así y puras cosas externas sin la realidad. Voy a contarles algo que se me va a ocurrir ahorita contarlo, muy interesante para demostrar que yo no puedo adherirme a algo que no es real. No podía ser religioso. Cuando yo conocí a mi amada muñeca preciosa, mi esposa que está ahí, que me volvió loco desde el primer día, cuando yo empecé a salir con ella, hermanos, pasaron 3 meses que yo ni le tomé la mano. Porque yo quería estar seguro de que de verdad la voy a amar y de que de verdad la voy a apreciar. O sea, yo no podía superficialmente darle la mano. Ella se acuerda más ya este segundo dato no me acuerdo cuánto duró para yo darle el primer beso. Ella sí lo tiene hasta escrito y todo. El aniversario del primer beso, ¿verdad? Pero 3 meses para tomarle la mano, y no me acuerdo cuánto para darle el primer beso, porque yo, para poderle tomar la mano a alguien que va a ser mi novia, necesito estar seguro que va a ser mi novia. Y si la voy a besar, yo voy a tener que estar demasiadamente seguro que ese beso va con amor, porque nunca he podido adherirme a algo que no sea real. No puedo ser superficial. Yo no podría ser religioso, hermanos. Y de ahí también que me ha emocionado y me ha tomado el Señor y el Espíritu Santo y la misma palabra, porque es útil. Amén. Es útil. En otro pasaje dice, es viva y eficaz. Es viviente y es efectiva. Amén. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Y luego dice para enseñar. Y mire qué calificativos más lindos da aquí la palabra del Señor, que es útil. Dice para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué le pasó al mundo, hermanos? ¿Por qué se alejó de la palabra de Dios? ¿Por qué tanto pleito y por qué tanta operación del enemigo en contra de la verdad de Dios? ¿Cuánto lo ven? Es lógico, ¿sí o no? Si la palabra de Dios es útil, como dijo el Señor Jesucristo, lo puso de esta manera también. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como la verdad de Dios, hermanos, verdaderamente liberta. Y no solamente liberta, ¿verdad? Como hemos pensado que sí lo hace, claro que sí, de que liberta de las drogas y que liberta de la inmoralidad y del pecado. Amén. La palabra de Dios liberta, amén. Pero la palabra de Dios hace al hombre libre. Porque Dios nos hizo seres libres. Y toda propuesta humana esclaviza. Exactamente. Al haber habido este cambio tan drástico en la sociedad en la que nos toca vivir, este mundo que vivimos ahora, exactamente la raza humana, las sociedades cada vez se hacen más esclavas. Cada vez se hacen más esclavas, y por eso es que el enemigo lucha en contra de la verdad de Dios, porque es la manera para esclavizar, es la manera para dominar.
Y por eso el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. La escritura es útil y enseña. Y vamos a estar viendo cada uno de estos calificativos dentro de un momento. ¿De dónde viene todo este mal? Bueno, qué interesante, hermanos, que el enemigo pelea tanto con la palabra, ¿sí o no? Lo vemos desde Génesis capítulo 3. Vamos a ir un momentito ahí. Génesis capítulo 3, versículos 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, note las palabras de Satanás: ¿con qué os ha dicho Dios? Hermano, no sigue diciendo de la misma hablada del diablo hoy en día en boca de ideólogos y de sociólogos y de politólogos y de todos estos logos, ¿sí o no? ¿Con qué ha dicho Dios? O sea, ¿qué es la cosa? ¿Por qué tanta cosa contra la palabra de Dios? Sabe que hay un hombre muy famoso en la historia, que era un ateo de primera, y él desde su lecho de muerte pronosticó el fin de la Biblia. Él dijo: la Biblia está obsoleta, la Biblia es una mentira, las sociedades llegarán a quitar la Biblia. Ahí en su lecho de muerte, en su casa. La casa de él, unos 10 años después, se convirtió en una casa editora de la palabra de Dios. Porque, hermanos, nadie se burla de Dios. Amén. Nadie se burla de Dios. Pero esta ha sido la táctica del diablo siempre. ¿Con qué dijo Dios? Sigue siendo hoy en día esta duda hacia la palabra de Dios. Esto que la Biblia no es la palabra de Dios. Esto que los progresistas de hoy en día, por eso nos llaman cavernícolas y gente retrógrada, ¿verdad? Que están creyendo en fábulas y cosas que producen odio. Es el diablo en contra de la palabra de Dios. Siempre ha sido así, es la táctica de Satanás. Hay 4 preguntas, hermanos, que el ser humano siempre se ha hecho en todas las edades. Hoy en día igual, esto no cambia. De aquí nace la filosofía, salen las ideologías, pero es normal, todo el mundo tiene que hacerse estas preguntas. La primera pregunta es: ¿quién soy yo? Mire, hermano, no importa quién sea uno, en qué época haya vivido, todos nos hacemos esa pregunta. Seamos cristianos o no seamos cristianos, en algún momento uno dice, nos sucede muy seguido. Y le cuento a los que son jóvenes, entre más viejillos se hace uno, más se pregunta eso. Debería ser al revés, ¿verdad? Como que ya tiene años, ya por lo menos aprendió quién es, ¿verdad? Pero más se pregunta uno esto. Pero todos nos hacemos estas 4 preguntas, hermanos. La primera es: ¿quién soy yo? Y por supuesto los filósofos, los grandes pensadores, los cerebrazos del mundo, ¿verdad? Les encanta hacerse esas preguntas. Y otra vez, está adentro de nosotros. Tenemos que hacernos esa pregunta: ¿quién soy yo? La segunda pregunta es: ¿por qué estoy aquí? Bueno, y si existo, si realmente estoy aquí, ¿para qué estoy aquí? ¿Verdad? Entonces a veces se nos hace como un ciclo, ¿verdad? Que me levanto y ya voy a desayunar y ya voy para el trabajo o hago lo que tenga que hacer si está en la casa y luego viene el almuerzo y trabajo, así que la cena y medio descanso, hotel y qué más, y a la cama. Y al día siguiente es un día maravilloso, ¿sí o no? Lo mismito. Qué día maravilloso mañana. Estoy deseando que llegue mañana. ¿Para qué? Para levantarme, para desayunar, para trabajar, que viene el almuerzo, el cafecillo, la cena. Estoy cansado, que veo las noticias, que veo tele y qué más sigue. Y acostarse. Pero no, hombre, mañana se pone mejor todavía. Y está este ciclo. O sea, si vivo, ¿para qué vivo?
Estas preguntas están adentro. ¿Por qué estoy aquí? Y la tercera pregunta es, ¿por qué está tan mal el mundo? ¿Por qué mi esposo me habla mal? ¿Por qué mi esposa no me hace el platillo que siempre yo quiero que me haga? Decía mi suegro a mi esposa, decía, hacerle frijoles a ese muchacho. Yo no sé qué es la cosa de mi esposa con los frijoles, no tengo la menor idea. Hasta el día de hoy me lo sigo preguntando. ¿Verdad? Cada vez que puede no hay frijoles. No es que cada vez que puede hay frijoles, cada vez que puede no hay. Y decía mi suegro muy consciente, porque le encantaban los frijoles a él, mira, hacerle frijoles a ese muchacho. Pero, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué no me pagan bien? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo, a mi hija, a mi mamá? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué pasamos por cierto lugar? ¿Por qué en Afganistán están matando a las mujeres? O sea, nos preguntamos esto, ¿sí o no, hermanos? La pregunta es ¿por qué hay mal? Y no estoy diciendo nosotros los cristianos, estoy diciendo todo ser humano. Y estas 4 preguntas son las básicas. Usted estudia filosofía y empieza, la filosofía empieza con estas 4 preguntas. Y cualquier filosofía, porque hay un sinfín de filosofías. Estamos claros, de ideologías, de conceptos, de ideologías. Todas agarran estas 4 preguntas, y no porque algún superinteligente se le ocurrieron, es porque están adentro de nosotros, surgen, nacen ahí. Necesitamos saber, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay mal en la tierra? Y la 4ª pregunta es, ¿cómo se puede arreglar lo que está mal en el mundo? ¿Cómo podemos vivir mejor? ¿Cómo podemos terminar con la injusticia? ¿Cómo podemos terminar con la pobreza? ¿Cómo podemos hacer que haya justicia para todos? ¿Cómo podemos hacer que no solo los ricos vivan bien? ¿Sí o no? ¿Cómo podemos hacer para que haya salud? Esas son las preguntas del ser humano. Son las propuestas de todo lo que es la vida con base a estas 4 preguntas. Estamos hablando de la palabra de Dios, que es útil. Amén. Que es útil, que es bioeficaz, que es práctica. Y mis amados hermanos, la palabra de Dios contesta a estas 4 preguntas. Amén. Yo estaba diciendo en el culto pasado que necesitamos hacer de nuestras escuelas dominicales, necesitamos hacer de nuestros jóvenes y los jóvenes que están aquí y los que me están viendo, y yo quiero animarlos a todos ustedes y los que están ahí en la parte virtual también, a que agarren este sermón y lo compartan con todo el mundo, todas sus amistades. Saquen el sermoncito allá y denle un clic y pásenlo por el WhatsApp y los Facebook y los Instagram y todos estos redes sociales. Háganlo, por favor. La palabra de Dios contesta a estas 4 preguntas. ¿Quién soy yo? La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Una dignidad increíble, un valor increíble, y aún más a la imagen y semejanza de Dios. La segunda pregunta, ¿por qué estoy aquí? La palabra de Dios nos contesta porque estamos aquí. Estamos aquí para llevar a cabo el plan de Dios para la humanidad, que tiene que ver con todo el desarrollo humano, ¿verdad? De vivir en esta tierra, de disfrutarla. Dios le dijo a Adán, le dijo, siembre el jardín, cuídelo. Le dijo, señoree sobre los peces y sobre el mar. Y luego dijo, tenga muchos hijos. Lo que hacemos los humanos todos los días, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Estamos aquí para cumplir con un propósito. Y hermanos, es vida verdaderamente, es maravilloso. Y yo lo estoy resumiendo en 5 palabras, ¿verdad? Cada una de estas preguntas es maravilloso, hermanos, tomar la palabra de Dios y contestarlos, ¿verdad? Entonces me perdona que sea tan escueto, pero no tenemos el tiempo.
Número 3, ¿por qué hay mal en el mundo? Bueno, porque el ser humano, Dios le dio libre elección. El ser humano tiene la potestad de escoger, porque Dios nos hizo seres libres, no nos hizo robots. Y entonces el ser humano tiene la libertad de escoger el bien o el mal. ¿Por qué hay mal en la tierra? Porque si el hombre escoge el mal, pues va a haber mal, ¿verdad? Y otra vez, estas son cosas más profundas y más largas, pero lo estamos resumiendo en 5 palabras. Y número 4, ¿cómo se puede arreglar lo que está en el mundo? Bueno, si yo me desvío, voy a provocar mal, y la manera de arreglarlo es viviendo la verdad de Dios, volviéndome a Dios y aplicando la verdad de Dios a la vida. Ahora entendemos por qué el diablo dice que no hay verdad. Si yo aplico la verdad, traigo soluciones. Entonces al diablo le interesa meterle en la cabeza a los seres humanos que la verdad no existe, que no hay verdad, y quitar la palabra de Dios. Pero ¿cómo se arreglan las cosas? Con la verdad de Dios. Los seres humanos, hermanos, empezaron desde tiempos antiguos, bastante antiguos. De hecho, todo esto empezó en el diluvio. Empezaron a apartarse de Dios, apartarse de la verdad de Dios, usar su libre elección para hacer lo que ellos quieren. También fueron motivados por los seres angelicales caídos. Los seres angelicales que habían caído, que se habían rebelado con Dios, que saben que van para el infierno, dijo: no nos vamos solos, vamos a ser condenados por la eternidad, pero nos traemos a estos humanos con nosotros. Y ellos empezaron a inspirar a los humanos a rebelarse contra Dios y contra la verdad de Dios. Y entonces aparecieron muchas ideologías, muchas filosofías desde tiempos antiguos. Déjeme decirle que nada hoy es nuevo, nada. Famoso progresismo es una copia al carbón del paganismo, de las filosofías antiguas que ya ellos se habían propuesto desde hace montones de años, los seres humanos, resucitar, porque el cristianismo llegó y aplacó todas estas mentiras, trajo progreso al ser humano, y Satanás muy sutilmente dijo: necesito esclavizar a la raza humana otra vez y resucitar estas ideas antiguas, que es lo que vivimos hoy y es el mundo en el que vivimos hoy. Pero los seres humanos entonces empezaron a decir: no es como Dios dice, es de esta otra manera. Y cuando usted y yo hoy en día, y siempre ha sido así, queremos aplicar la palabra de Dios a la vida, lo que pasa, siempre la contrariedad ha sido: es que la Biblia no es inspirada por Dios. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por hombres, son ideas de hombres. Entonces Dios dice, la palabra de Dios dice que Dios nos creó, que todo lo que existe, a esta primera pregunta, ¿quiénes somos? Que todo lo que existe fue creado por Dios. Y entonces el intelectual, el moderno, dice: no, eso es una fábula escrita por hombres. Entonces usted le pregunta: bueno, entonces explíqueme usted, ¿está bien? Esto está mal, explíqueme lo correcto. Lo correcto es que no todo fue un Big Bang, que se explotó todo el asunto, ¿verdad? Y entonces las celulitas salieron por todos lados. De hecho fue una primera celulita que ¡blum!, explotó, ¿verdad? Y entonces las partículas y los electrones empezaron a unirse, y entonces poco a poco se fue formando toda esta maravilla que vemos actualmente. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y eso quién lo dijo? Ah, don fulano de tal. Bueno, don fulano de tal, ¿es Dios o es hombre? El mismo argumento, cuando nos dicen que la Biblia es hecha por hombres, se la podemos aplicar a la idiotez que sea que nos digan. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces dígale usted también: ah, don fulano propuso eso. Si hablamos de la evolución, hablemos de Darwin, ¿ok? Ah, Darwin, y entonces Darwin es un Dios. Tiene que ser Dios. Usted me está diciendo que la verdad no existe. Si no existe la verdad, entonces no es verdad que hubo un Big Bang, ¿verdad?
Si Dios no existe y la Biblia se escribieron hombres, entonces usted no puede creer en esto. Perdónenme, entonces yo tampoco voy a creer en Darwin, porque Darwin es un hombre. ¿Están siguiendo? Hermanos amados, hay cómo fortalecernos nosotros para discutir cualquier tema con quien sea y en cualquier aula. No nos dejemos amedrentar. La gran realidad, hermanos amados, es que a cada una de estas preguntas el ser humano le ha dado una propuesta. Pero cuando usted compara el asunto, las respuestas más consistentes, más reales, más lógicas, más inteligentes, solo las da la palabra de Dios. Eso es real en el campo de la discusión. Estoy hablando del campo de la argumentación. Usted se los echa al suelo a quien sea en ese campo. No es fanatismo, no es que somos retrógrados. En el campo de la discusión y la respuesta a estas 4 preguntas, no hay respuesta más lógica e inteligente que la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros los seres humanos fuimos creados por un ser superior, ¿verdad? Usted llega a su casa, ahí va a usar la olla arrocera, ¿verdad? Que yo no sé por qué inventaron eso. Las señoras deberían volver a las ollas normales. Son chistes malos que yo hago de vez en cuando, me perdonan. Pero entonces usted usa la olla arrocera, ¿verdad? Que hay un enchufe y que otro día les enseño bien cómo se hace arroz, pero bueno. Lo lógico es que usted diga: esta olla alguien la hizo, ¿sí o no? Usted va al campo y encuentra un carbón ahí, un fuego apagado, encuentra por ahí unos huesillos, ¿y qué dice usted? Aquí estuvo alguien, ¿sí o no? O sea, eso es lo lógico. Yo acepto que puede ser que no sea así, pero lo que estoy diciendo es que su mente lógica dice: esta olla la hizo alguien. Entonces vamos a buscarle una explicación, ¿verdad? Entonces llega alguien y le dice: no, es que la Itachi se le ocurrió hacer ollas arroceras, que pobrecitas las señoras que tanto trabajan, vamos a hacerle la cosa más fácil. Y entonces se le ocurrió a un fulanito, y hasta el nombre y todo, fulanito de tal, se le ocurrió que conecta, y toda la explicación. Y llega otro y le dice: no, todo eso es mentira, eso es cuestión de estupideces y todo, no. Lo que pasó aquí es que había un tornillo que cayó quién sabe dónde, ¿verdad? Y entonces empezó toda una reacción química dentro de ese tornillo, porque la gran realidad es que dentro de toda materia hay reacciones químicas, hay átomos, esto sí es real, ¿verdad? Y entonces, por cosas que nadie puede saber, oiga, nadie puede saber, o sea, usted tampoco sabe, entonces. Los científicos tampoco saben, entonces, pues usted está diciendo que nadie puede saber. Hermanos, científicos de Harvard, de donde sea, cuando usted los lleva y los arrincona y dice: no se puede saber. O sea, los expertos, los doctores fulanos de tal, llegan a un punto donde de su boca sale y dice: no, es que no sabemos. ¿Quién puso la primer celulita antes del Big Bang? Ellos dicen: no sabemos. ¿Okay? Entonces ese tornillito, por razones que no sabemos, empezaron unas reacciones químicas ahí adentro, y de un pronto a otro una explosión, y esos electrones salieron por todo lado, y como existe la fuerza electromagnética, empezaron a traerse, y otros se formaron, y empezó a hacerse una pieza que se llamó el calentador, y entonces y luego se fue formando la olla, y salió un cable así ya con 2 picos. O sea, si alguien le da esa explicación a usted, si alguien le dice: alguien hizo esta olla, una fábrica la hizo, y otro le da esa explicación, está hablando de lógica, ¿a quién le cree usted?
Y vea que hasta se rieron. Hermano, este es el Big Bang, esta es la evolución. Es un asunto de risa. Claro que fulano de tal, Don Darwin, ¿verdad? Y luego el profesor de la universidad. Por eso dice la Biblia, profesando ser sabios, se hacen necios. Y para mí son más necios los que dicen, sí, qué explicación más maravillosa. Un tornillo explotó. Uy, qué profundo eso. Qué inteligente usted. Doctor fulano de tal de la Universidad de Harvard. Qué maravilla. ¿Qué es la estupidez pensar que alguien lo hizo? Ay, eso es retrógrado. Eso es tonto. Eso es religioso. Es que estupidez más grande. Esta locura que usted acaba de... Ay, qué impresión me dio. A las 4 preguntas, hermanos, no hay nadie que le llegue ni siquiera a los tobillos a lo que explica la palabra del Señor. Y una vez más estoy hablando del campo totalmente intelectual, solamente, hermanos. Así que amamos la palabra de Dios, ¿sí o no? Quiero terminar con Josué capítulo 1, versículo 8. Hermanos, amemos la ley de Dios. No, esto no es de estúpidos. Si quieren discusión intelectual, se la damos y quedan como ridículos. No nos interesa dejar a nadie como ridículos. Pero lo que quiero decir es que si quieren entrar en ese nivel, le entramos. No se deje amedrentar, mi amado hermano, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, maduro, completo. Amén. Y enteramente preparado para toda buena obra. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendita palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias por donar a nuestro ministerio. Que Dios le bendiga grandemente. Mi oración es que haya prosperidad en sus finanzas, que haya sobreabundancia y que todo el trabajo de sus manos sea prosperado. Cuando usted dona a nuestro ministerio, nos da la oportunidad de seguir hablando de las buenas noticias a todos aquellos que necesitan conocer a Jesús. Una vez más, muchas gracias y que Dios les bendiga.